Gladiator 2 ya está aquí, ya es una realidad. Ayer se estrenó en cines y aunque la he disfrutado, vamos, es un espectáculo visual increíble. Sí tiene algunos aspectos que me han dejado un poco fríos y de los que os voy a hablar en este vídeo. Todo ello sin spoilers, así que no os preocupéis, no os voy a adelantar detalles de la trama, así que nada, empezamos. Es innegable que nos encontramos ante una de las películas más esperadas de este año. Al final es la secuela de la grandísima y queridísima película Gladiator del año 2000 de Ridley Scott. Y esta nos llega 24 años después. Durante todos estos años el cine y los espectadores hemos cambiado muchísimo. Y eso es algo de lo que Ridley Scott es plenamente consciente. Por eso nos trae una secuela con muchísimo más acción que su predecesora y que se aleja un poco del drama y desarrollo de personajes. La acción es brutal en esta película, Ridley sabe perfectamente cómo dirigir ese tipo de escenas y la verdad es que lo demuestra con esta muchísimo, ya desde su arranque. Pero bueno, ¿de qué trata Gladiator 2? La historia se centra en Jano, un hombre que vive en Numidia con su mujer y que va a ser atacada por los romanos. Ahí es donde arranca la acción de esta película y por supuesto pues el viaje de Jano será el de la pérdida, la venganza, la ira que le lleva hasta ese coliseo convirtiéndose en un gladiador. Al final la historia ya la hemos visto en Gladiator, sigue más o menos el mismo esquema con personajes que de hecho ya hemos visto en su película predecesora, pero creo que en ciertos aspectos va un poco más allá. Ahora ya depende del espectador si le gustan más esos aspectos o no. Como ya os he dicho, la peli se aleja del drama, del elemento pausado, de los diálogos más espesos y se centra muchísimo más en la acción, que es lo que pide el espectador de hoy en día. No puedo negar que tenía cierto temor con esta película. Al final Gladiator, la película del 2000, es una película muy épica, dramática y que al final forma parte de la historia del cine. Muchísimas veces cuando hablamos de películas épicas cinematográficas, Gladiator siempre sale en la conversación. Por lo que ese miedo a encontrarme un cuadro de comedor, un cuadro de comedor, pues era algo que temía, ¿no? Y que me daba muchísimo reparo a la hora de entrar en el cine. Aún así tenía ganas, quería descubrir lo que Ridley Scott nos ha traído y a mí personalmente me ha entretenido muchísimo. Antes os he dicho que veía ciertos problemas y evidentemente esos problemas están. El guión tiene ciertos aspectos que a mí no me han funcionado del todo, que bueno, hablaré un poco más tarde, pero en general creo que nos encontramos ante una secuela muy digna y de verdad espectacular. O sea, el apartado visual de esta película es absolutamente brutal y el ritmo de esta también. No se hace larga, las 2 horas 40 se pasan absolutamente volando y creo que eso también es algo que agradecer, ¿no? Que tenga ese ritmo, que no se haga pesada. Como ya he mencionado, visualmente es apabullante. Desde el principio, con esa batalla de Numidia, que a mí personalmente me ha recordado a la del abismo de Helm, del Señor de los Anillos, de las 2 torres, con esa muralla, pues esa lucha para intentar entrar dentro de la muralla, la gente defendiendo, las flechas, o sea, me ha recordado muchísimo esa epicidad y de verdad que esa escena de opening de la película es brutalísima, al igual que las escenas de la arena, te quiero decir, las del coliseo, bueno, la de la arena y la del agua, ¿vale? Que yo cuando vi el tráiler, las primeras imágenes, dije, ya está aquí Ridley Scott, que está un flipao, que va a llenar esto de agua con tiburones y barcos. Pero luego he descubierto que esto se hacía, evidentemente no en esta escala y no en el Coliseo romano seguramente, pero que estos eventos se realizaban llenando piscinas y viendo esos combates, así que eso es real, no así de real, pero se acercaba bastante. Y desde luego todo el apartado de diseño de producción, maquillaje, vestuario es brutalísimo. De verdad los trajes son increíbles. Así que visualmente cero problemas, me ha parecido increíble y el reparto tampoco me ha disgustado para nada. Paul Mescal creo que logra soportar bastante bien el peso de la película sobre sus hombros. Es verdad que en cuanto a guión y desarrollo de personaje hay bastantes huecos y bastantes incongruencias durante la peli, pero él lo hace genial, al igual que Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn y Fred Etchinger, además de otros muchos actores que aparecen en la peli, porque la verdad es que el reparto es enorme. Eso, creo que sus interpretaciones están bien. El verdadero problema creo que está en el guión, como os he mencionado hace un rato. Creo que el desarrollo de personajes es bastante torpe
porque en vez de que la historia sirva para los personajes, creo que los personajes sirven a la historia. Al final tienen que llegar del punto A al punto B y ha sacrificado muchísimo desarrollo de personajes para hacerlo. No me parece mal porque al final nos encontramos ante una película de acción y lo importante es esas escenas, esa espectacularidad, pero creo que haberse dejado ciertos aspectos en el guión y en el desarrollo de personajes puede perjudicar un poco a la peli, quizá a largo plazo, ¿vale? La vemos en el cine, nos resulta muy interesante, muy espectacular, pero, ¿qué ocurre con los revisionados? Eso es algo que quiero ir viendo poco a poco, porque no sé si esa falta de desarrollo o esa torpeza en ciertos aspectos puede perjudicarla, o por lo menos a mí, ¿vale? Como ya os he dicho, a favor de la acción, creo que se sacrifican diálogos y ciertos momentos que, de haber estado quizá más construidos o contado de manera más lenta, más despacio, creo que hubiese funcionado muchísimo mejor, pues para no crear ciertas incongruencias en los personajes o que al final se desdibujen un poco. Esto lo voy a centrar quizá un poco más en el personaje de Denzel Washington, que se ha hablado muchísimo de él, se ha dicho que él está espectacular. A mí me ha parecido que está bien, pero sobre todo está bien en la primera mitad de película, que creo que es cuando verdaderamente el personaje funciona bien. Luego creo que a favor de la historia se acelera muchísimo el proceso de ese personaje y se va perdiendo y se va diluyendo hasta un final de peli que para mí se desdibuja muchísimo y creo que hubiese funcionado mejor en dos películas, ¿vale? Esto es algo que decimos muchas veces, ¿no? Que una peli puede ser dos películas en vez de una. Yo entiendo que con un presupuesto tan alto no te puedes arriesgar a dar luz verde a una segunda parte, etcétera. Todas esas cosas son normales. Pero eso me da cierta pena porque creo que hubiese funcionado este personaje en concreto, el de Denzel Washington, muchísimo mejor en dos pelis que en una sola película. Porque quizá es algo que solamente me ocurre a mí o no, pero toda la parte final de la película, todo el tercer acto, me parece como muy atropellado. Quiere ir muy rápido contando las cosas porque se le acaba el tiempo, ¿no? Al final son 2 horas 40 y eso, tiene que tener un final la película y tienes que llegar a ese final y creo que se sacrifican muchísimas cosas de los personajes en ese camino. Al final el reparto es enorme. Hay muchísimos personajes, no puedes darle tiempo a todos para tener ese desarrollo y ese momento en pantalla. Y bueno, al final pues eso, sacrifican ciertas cosas para que la película tenga su final. Al final, el personaje de Denzel Washington en concreto, yo lo comparo un poco con Battlestar Galactica, no sé si la habéis visto, es una serie de ciencia ficción que yo recomiendo muchísimo. Es una serie en la que pues los robots, que fueron creados por los humanos hace un montón de tiempo, se rebelan y tienen un plan, ¿no? Para destruir a la humanidad. Y ese plan es una mierda, es una chusta. Pues me ocurre un poco lo mismo con Denzel Washington. Creo que las prisas hacen que pues no me llegue a funcionar ese personaje como verdaderamente me debería funcionar. Y esto me ocurre con otros personajes que aparecen en la película y me da cierta pena porque creo que de haber tenido su tiempo, de haber sido una película pues dividida en dos, ¿vale? Que está muy de moda hoy en día y que yo personalmente agradezco en muchísimas ocasiones, creo que hubiese funcionado mejor. Pero eso no quiere decir que no sea entretenida. De verdad que creo que es una peli muy entretenida, que es una peli llena de acción, muy bien dirigida. Pero eso, no puedo quitarme esa sensación de que el guión podría haber dado para más. Del actor que no estoy leyendo muchas cosas es Joseph Quinn, que para mí es lo mejor de esta película, de verdad me ha encantado su interpretación, sus momentos. Es verdad, pues eso, que al final se queda un poco rezagado, ¿no? Un poco oculto delante pues de la historia principal, que al final está centrado todo en Paul Mescal, pero de verdad que me ha gustado muchísimo esa interpretación, me ha resultado pues llena de matices, ¿no? Muy emocional el personaje, se deja guiar muchísimo por sus emociones y de esa sensación de complacer a su hermano, a la vez esa maldad que tiene dentro. No sé, me ha parecido un personaje bastante complejo, bastante interesante y que verdaderamente él le saca muchísimo potencial, así que para mí la gran estrella de esta peli es Joseph Quinn, creo que está absolutamente brillante. Y nada, eso yo creo que ya os he hablado un poco de todo. La banda sonora me ha parecido maravillosa, pero también bebe muchísimo de la banda sonora de Hans Zimmer de la primera entrega. Al final creo que pues esas notas, ¿no? Esas canciones que suenan en ciertos momentos nos transportan a esa primera peli
y eso, pero al final una buena banda sonora, visualmente genial, los vestuarios, maquillajes, o sea, todo el apartado técnico creo que es impoluto y que el verdadero problema de la peli está ahí, ¿no? En el desarrollo de personajes y en el guión. Quizá tener demasiados personajes también ha perjudicado un poco a la película. Pero eso, yo he salido bastante contento. Ha cumplido pues ciertas expectativas que tenía. Y bueno, mi puntuación para Gladiator 2 es de 3 estrellas y media sobre 5. Es decir, un 7 de 10. Es un blockbuster, es una película para ver en cines, llena de acción, llena de buenos momentos y muy impactantes. O sea, a mí me sorprendió muchísimo en ciertas escenas. Y desde luego todas las escenas del Coliseo, ya sea pues la primera o la de los barcos, etcétera, es que me han parecido una pasada como están dirigidas y eso, los efectos visuales están increíbles. Y no me sorprendería que estuviese nominada a los Oscar, pues eso, ¿no? Los premios más técnicos. Y nada, poco más puedo añadir de esta peli, la verdad. Creo que va a ser una de las pelis visualmente más espectaculares del año. Sé que ya hay mucha gente diciendo que la peli es mala, etcétera. De verdad que yo no creo que la peli sea mala. Tiene deficiencias como tienen muchísimas otras películas. Te quiero decir, no existe la película perfecta, pero de verdad que no es una peli mala. Es una peli de acción, de entretenimiento y visualmente espectacular. Así que eso, yo os recomiendo ir a verla al cine. Aquí abajo en comentarios podéis decirme lo que os ha parecido a vosotros la película, si os ha gustado, si no, si también veis ese atropello de desarrollo de personajes en la película, por el contrario, creéis que funcionan perfectamente. De hecho, sobre el personaje de Denzel Washington he hablado con mi amigo Adri y a él le ha gustado el desarrollo del personaje, no le ha llamado la atención tanto como me ha llamado a mí pues esos saltos, ¿no? Que da su desarrollo. Así que eso, al final cada uno vemos una cosa diferente, experimentamos una cosa diferente desde nuestra visión, desde nuestro prisma. Así que eso, me encantará debatirlo con vosotros aquí abajo en comentarios. Y nada, como siempre os digo, en la cajetilla de descripción tenéis mis otras redes sociales como Twitter, Instagram, Letterboxd, TV Time. Y también, por supuesto, me ayudaréis un montón si os suscribís aquí abajo y le dais a la campanita. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.